Y dice la Biblia, como antes les hemos dicho, y lo repito, si alguno les predica otro evangelio del que hemos recibido, sea maldito. Hay una maldición tremenda para las personas que pervierten la palabra de Dios. Roma comenzó a cerrar la Biblia y entonces levantó lo que se llama la Inquisición. La matanza y masacres contra todos los que leían la Biblia, que no se sujetaban a Roma y que no pedían permiso para leer la Biblia. Millones de personas comenzaron a morir desde el año 1198 después de Cristo, cuando el Papa Inocencio III ordenó el exterminio de todos los que leyeran la Biblia. Se confiscaban por la Iglesia, por eso se hizo millonario el Vaticano, los bienes materiales de las víctimas, los cuales pasaron a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron todos esos crímenes en el nombre de Dios. Solamente en los años 1540 al año 70 después de Cristo, más de 1 millón de cristianos fueron muertos en el nombre de Cristo. La Inquisición duró 500 años. Dios tenía a sus hombres valientes que se comenzaron a levantar contra Roma, y uno de los primeros fue uno que se llamó Petrarca. En el año 1304 al 74 fue el grande caudillo del Renacimiento italiano, llamó y se paró en el Vaticano y le dijo: cueva de ladrones y del infierno. Lo mataron. Después vino Juan Wycliffe, 1324-1384, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Predicó abiertamente contra la tiranía espiritual del clero del Vaticano. Se opuso a los papas, a los cardenales y monjes y defendió el derecho del pueblo de leer la Biblia. Lo mataron. Juan Hus, 1369-1415, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido que atacó los vicios del clero y el estado corrompido del Vaticano. Condenó la venta de indulgencias, rechazó las enseñanzas del purgatorio y fue quemado vivo junto con sus discípulos, condenados a muerte por el Vaticano. Giacomo Savonarola, un monje originario de Florencia, Italia, 1452-1498 después de Cristo, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano. De forma milagrosa, la ciudad de Roma comenzó a reformarse. El Papa Alejandro VI lo quiso callar y lo ofreció a hacerlo cardenal. Lo ahorcaron y lo quemaron en la Plaza Mayor de Florencia 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y así llegamos a la vida de Martín Lutero y la gran reforma del cristianismo. Martín Lutero era un ex monje que vivía atormentado en un monasterio de Alemania. Encabezó el cristianismo la lucha por la liberación de la institución más despótica de la historia, el catolicismo romano. Nació en la ciudad de Eisleben, Alemania. Ingresó a la Universidad de Erfurt, 1501, para estudiar leyes. En 1505 ingresa a un monasterio. En 1508 comienza a leer el libro de Romanos a escondidas y descubre en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El Papa Sixto IV, en el año 1476, había inventado que se fuera por Europa y se vendiera la salvación. Y había un monje ex-dominico llamado Juan Tetzel, que llegó a Alemania cuando Lutero estaba en el monasterio y gritaba en las calles: todos aquellos que en este momento echen un chelín o una moneda de oro, 40 años menos de purgatorio, y si le echan 3 chelines, la salvación garantizada y firmada por el Papa. Se llamaban bulas papales, y eran documentos que a la persona que le echara el oro se le podía entregar el documento de la salvación. ¿Te extraña? ¿Te sorprende? Actualmente hay predicadores que te dicen: mándame tal dinero y oraré a Dios para que te proteja del diablo. Mándame esto en el sobre y te garantizo que el diablo no te va a tocar. Nos sorprendemos de esto. Todas estas cosas han entrado con diferentes espíritus a la iglesia de nosotros. Y de una u otra forma hay personas en la televisión que te dicen: mándame este dinero y te mando un trapito ungido para que lo pongas en tu cojín y te sanes de los dolores de cabeza.
Te mando un trapito ungido para que oren por tu familia, por tanto y tal. Y las personas, los cristianos les mandan miles de dólares por trapitos ungidos. ¿Saben ustedes qué es lo que está pasando esto? Se está sustituyendo la fe en Cristo en un instrumento. O sea, el cristiano ahora se le enseña que necesita un medio, algo tangible, algo físico para poder tener fe. Y si no tienes ese trapito, la fe en Cristo ya no puede subsistir, ni se puede mencionar solamente a través de la palabra de Dios. Y se les olvida que el justo vive por la fe, no por lo que ve. ¿Y en qué se basa esa enseñanza? Ay, hermano, pues es que dice el libro de los Hechos que cuando Pablo pasaba eran sanados con sus ropas y esas cosas. Eso fue un milagro en las ropas de Pablo. Tú te llamas Fidencio. Esto horrorizó a Lutero. Y el 31 de octubre de 1517 agarra a Lutero y se va a la principal catedral donde todo el mundo el domingo llegaba y clava en la mera puerta lo que se llamó las 95 tesis. ¿Qué decían las 95 tesis? Lutero dice, esto dice la Biblia, esto dice el Papa. Y ahí se los dejo de tarea, ¿a quién le van ustedes a hacer caso? Esto incendió Europa. En 1520 el Papa León X excomulga a Lutero y le ordena que se retracte en un lapso de un mes, so pena de muerte. Lutero quema públicamente el documento del Papa el 10 de diciembre de 1520. En 1521 lo llama a Lutero el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria y España, a que se presentara a la dieta de Worms. Y en la dieta de Worms estaba el Papa con todos los cardenales aquí y con todos los cardenales a la izquierda. Lutero, te ordenamos que te retractes. Lutero entra, tranquilo, dominado por el Espíritu de Dios, con una Biblia en la mano, y la pone enfrente de todos y les dice Lutero, simplemente, señores caballeros, si ustedes me demuestran con este libro que yo estoy equivocado en lo que clavé en la catedral de Wittenberg, me retracto enfrente de ustedes. Pruébenme con la Biblia que estoy mal. Como nadie pudo oponerse a él, lo condenaron a muerte. Los príncipes de Estrasburgo lo protegieron, y en 1529 el Vaticano prohíbe, so pena de excomulgación y pena de muerte, que el que leyera cualquier escrito de Lutero lo quemaban vivo. En 1559, más de 400,000 protestantes, que les llamaban los hugonotes, fueron quemados vivos. El Papa Paulo III ordena el exterminio de los cristianos, para lo cual funda un grupo que se llamó los jesuitas, encabezados por un militar llamado Ignacio de Loyola, para que los persiguiera por toda Francia y al que trajera la Biblia lo asesinaran y lo atravesaran con la espada. Catalina de Médicis, madre del rey, ordena matar la noche del día 24 de agosto de 1572 a más de 1 millón de cristianos. Y para conmemorar la matanza, el Vaticano ordena acuñar la moneda de la matanza de San Bartolomé. Después de Lutero, se incendia Europa, se convierte en cantidad de gentes, muchos comienzan a leer la Biblia, y nos damos cuenta que Europa tiene 6 siglos adelante nosotros en el Evangelio. Todos los que eran perseguidos por el Vaticano llegaron a Rhode Island, a Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1607. Se llamaban los puritanos anglicanos, y después llegaron al estado de Virginia los bautistas, colonizando Rhode Island, bajo el liderazgo de Roger Williams. En 1681 llegaron los cuáqueros al estado de Pensilvania, y todos estos grupos que fundaron al país de nuestros primos del norte, fueron fundado el país por todos los que huyeron perseguidos por la Biblia, y todos los que fundaron Estados Unidos llegaron a Estados Unidos con la Biblia en la mano. Había una película que se llamaba, no sé si me acuerdo que se la hayan visto, Los Pioneros, donde todos, ¿verdad?, oraban a la hora de la comida, tenían la Biblia, y se establece el juicio, las leyes civiles, el gobierno civil en Estados Unidos, y hasta la fecha, los jueces en Estados Unidos hacen jurar a las personas sobre la Biblia, si es verdad o no es verdad. El presidente de Estados Unidos, para tomar posesión, tiene que jurar sobre la Biblia.